Algo que nunca había pasado en la historia legal de Estados Unidos está ocurriendo ahora mismo en dos cortes federales separadas al mismo tiempo contra la misma familia. Una ex primera dama va camino a ser obligada a testificar bajo juramento sobre su matrimonio, sobre dónde vive realmente, sobre sus impuestos, sobre Jeffrey Epstein, no en una entrevista, en una corte federal, bajo pena de perjurio. Mientras tanto, otro juez federal acaba de hacer algo que jamás ocurrió durante Watergate, ni con Nixon, ni con Clinton. Transmitió evidencia de impeachment directamente al Congreso mientras el juicio criminal todavía estaba activo. ¿Entienden lo que esto significa? Dos casos, dos cortes, una sola debilidad expuesta. El sistema de intimidación que Donald Trump usó por décadas para aplastar críticos acaba de colapsar, y lo que viene en las próximas 72 horas puede redefinir qué significa poder en Estados Unidos. Quédense conmigo, porque lo que están a punto de escuchar explica por qué Washington tiene la Guardia Nacional desplegada, por qué republicanos están desertando en tiempo real y por qué una ex primera dama puede terminar destruyendo su propia vida privada tratando de ganar un caso que nunca debió presentar. Empecemos por el caso que casi nadie vio venir. Melania Trump contra un periodista. Octubre de 2024. El periodista Michael Wolff recibe una carta, una amenaza legal pidiendo $1.000 millones. $1.000 millones. El mensaje era claro. Retracta todo sobre las conexiones de Melania Trump con Jeffrey Epstein. Pide disculpas públicas o enfrentas aniquilación financiera total. Esta es la estrategia Trump en su forma más pura. No discutes hechos. Amenazas con costos tan altos que el otro lado no puede sobrevivir. Y funciona. La gente se dobla, publica retractaciones humillantes o desaparece. Pero Michael Wolff hizo algo que casi nadie hace. Contrademandó primero. En lugar de esperar a ser arrastrado a juicio, Wolff fue directo a la Corte Suprema de Nueva York y presentó su propia demanda preventiva. Esto casi nunca pasa. Y fue deliberado, diseñado para forzar la disputa hacia la luz pública. En esa presentación, Wolff listó cada declaración que los abogados de Melania llamaban difamatoria y las desmanteló una por una en el registro público. Explicó por qué cada afirmación estaba protegida. Era factualmente precisa y documentada, o era claramente opinión protegida por la primera enmienda, o había sido sacada de contexto deliberadamente. Pero Wolff no se detuvo ahí. Acusó a Melania Trump de usar demandas estratégicas contra participación pública, slap suits, demandas diseñadas para asustar críticos, sangrarlos financieramente. Al demandar primero, Wolff forzó a Melania a una posición que pasó toda su vida evitando: participación, descubrimiento, reglas, plazos, jueces, declaraciones bajo juramento. El momento en que Wolff presentó ese caso, el manual legal, Trump perdió su arma más grande, el miedo. Y ahí el equipo legal de Melania Trump cometió el error que cambiaría todo. Hicieron un movimiento que en papel parecía inteligente. En lugar de litigar en la Corte Estatal de Nueva York, los abogados de Melania intentaron remover el caso a Corte Federal. Por asignación aleatoria, el caso cayó en la sala de Mary Kay Vizcahill, una jueza federal nominada por Donald Trump mismo. Parecía un regalo, un nombre familiar, un banco amigable. Para el equipo legal,
Trump probablemente sintieron que el control había sido restaurado, pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. No llegas a Corte Federal solo porque lo prefieres. Necesitas jurisdicción, y jurisdicción es un requisito umbral. Si no puedes justificar legalmente estar en Corte Federal, el caso colapsa de vuelta a Corte Estatal. Al elegir Corte Federal, el equipo legal de Melania Trump pisó una trampa, una que no le importa quién nominó al juez, una regla que exige prueba. La Corte Federal tiene una regla inflexible que ninguna influencia política puede doblar. Si quieres estar en Corte Federal, tienes que probar que perteneces ahí. El mecanismo legal se llama jurisdicción de diversidad. El concepto es brutal. Las Cortes Federales pueden escuchar un caso civil solo si las partes son ciudadanos de estados diferentes. Si ambos lados son residentes del mismo estado, la Corte Federal no tiene autoridad, sin discreción. El caso vuelve a Corte Estatal. Punto. Michael Wolff es residente de Nueva York. Eso no se disputa. Lo que significa que para que Melania Trump se quede en Corte Federal, tiene que probar que ella no es residente de Nueva York. Lean eso de nuevo. No sugerir, probar. Al intentar remover el caso a Corte Federal, Melania Trump voluntariamente puso su estatus de residencia en cuestión, y bajo reglas procedurales federales, la parte opuesta gana un derecho extraordinario. Descubrimiento jurisdiccional limitado. Esta es la trampa legal. El descubrimiento jurisdiccional permite a los abogados de Wolff exigir evidencia, documentos, testimonios bajo juramento, con el propósito de determinar dónde vive Melania Trump realmente, no dónde dice que vive, dónde vive en realidad. Los abogados de Wolff ahora tienen autoridad legal para enviar interrogatorios escritos, emitir citaciones, tomar deposiciones apuntando a una pregunta que gobierna todo. ¿Es Melania Trump residente de Nueva York o no? Si lo es, la Corte Federal pierde jurisdicción. Si no lo es, debe probarlo con evidencia bajo juramento. De cualquier manera, debe responder preguntas bajo juramento. No hay privilegio. No hay excepción para exprimeras damas. Las reglas son mecánicas. Se aplican igual a billonarios y ciudadanos comunes. Al perseguir lo que parecía una sala más segura, Melania Trump activó el único mecanismo que expone su vida privada a la luz más dura posible. Una vez que el descubrimiento jurisdiccional es activado, este caso se vuelve intensamente personal. Los abogados de Wolff tienen derecho a interrogarla bajo juramento, en testimonio jurado, donde cada palabra tiene consecuencias legales. Pueden preguntar dónde duerme la mayoría de las noches, literalmente. ¿Qué dirección? ¿Qué habitación? ¿Cuántas noches por año? Pueden preguntar con qué frecuencia se queda en Trump Tower versus Mar-a-Lago. Pueden preguntar cuándo fue la última vez que pasó la noche en la misma residencia que su esposo. Estas preguntas son legalmente relevantes para determinar domicilio. Pueden exigir sus declaraciones de impuestos, federales y estatales. Esos documentos establecen explícitamente dónde una persona reclama residencia bajo pena de ley. Si Melania reclamó residencia en Florida para ventajas impositivas mientras pasaba la mayoría de su tiempo en Nueva York, esa discrepancia se vuelve explosiva. Pueden solicitar registros de propiedad, contratos de alquiler, facturas de servicios, estados de tarjeta de crédito, registros de viaje, dónde se compran comestibles, dónde ocurren citas médicas. Residencia se construye de hábitos, no de titulares.
Todas estas respuestas deben ser consistentes con presentaciones fiscales, consistentes con declaraciones previas. Inconsistencia no es solo vergonzoso, es legalmente peligroso. Cada respuesta se da bajo juramento. Una declaración falsa no es un problema de relaciones públicas, es perjurio potencial. Por eso el descubrimiento jurisdiccional es temido, despoja control de imagen, reemplaza spin con registros, reemplaza negación con respuestas juradas. Y Melania Trump caminó directo hacia ello. Pero hay un detalle que hace que el argumento de residencia pase de frágil a potencialmente fatal. Su hijo. Barron Trump actualmente es estudiante en la Universidad de Nueva York, en Manhattan. Ese único hecho tiene peso legal enorme, porque las universidades requieren declaraciones formales de residencia, y esas declaraciones tienen consecuencias. En NU hay una diferencia sustancial entre matrícula dentro del Estado y fuera del Estado. El incentivo financiero para reclamar residencia de Nueva York es real, y la documentación es explícita. Direcciones, duración de residencia, domicilio parental, información impositiva. Entonces aquí está la pregunta inevitable que ahora enfrenta Melania Trump bajo juramento. ¿Qué residencia fue reclamada para Barron Trump en su solicitud? Si la familia Trump reclamó residencia de Nueva York para obtener beneficios de matrícula, eso socava directamente el reclamo de Melania de ser residente de Florida. No puedes ser residente de Florida en Corte Federal mientras te representas como residente de Nueva York ante una universidad. La ley no permite residencia basada en conveniencia. Durante años los reportes han mostrado a Melania Trump viviendo primariamente en Manhattan, comprando ahí, asistiendo a citas ahí, manteniendo rutina diaria visible ahí. La proximidad a Barron siempre ha sido citada como la razón. Ahora esa explicación amenaza con colapsar su posición legal. Barron Trump no es parte de este caso, pero su presencia en Nueva York puede ser el hecho que hace la estrategia de Corte Federal imposible de sostener. Ahora viene la ironía más dañina. Incluso si Melania evitara las peores consecuencias del descubrimiento, el caso de difamación sigue siendo asombrosamente débil. La ley de difamación establece una barra muy alta, especialmente para figuras públicas. Y Melania Trump es una ex primera dama. Para ganar debe probar que Wolf hizo declaraciones falsas de hecho, que sabía que eran falsas o actuó con desprecio temerario por la verdad y que causaron daño medible. Opinión no califica. El contexto importa. Reporteo documentado está protegido. Wolf escribió que Melania Trump tenía conexiones con el mundo social de Jeffrey Epstein. Eso está respaldado por hechos documentados sobre agencias de modelos y círculos sociales. Escribió que ella puede representar un eslabón perdido en la relación de Donald Trump con Epstein. Eso está enmarcado como análisis y opinión, no como declaración de hecho comprobable. Opinión está constitucionalmente protegida. Referenció superposiciones sociales de la era Epstein. Esos son elementos verificables del registro histórico. Nada de esto es fabricación temeraria. Es reporteo contextual con interpretación. Eso es exactamente lo que la primera enmienda protege. Lo que plantea la pregunta inevitable: ¿por qué tomar este riesgo? ¿Por qué exponer tu residencia, tus impuestos, tu matrimonio para perseguir un caso que probablemente vas a perder? Por eso, expertos legales describen esto como mala praxis. Alguien debería haber dicho no.
Y mientras Melania navega este desastre, algo aún más explosivo está ocurriendo en otra corte federal. Un juez federal transmitió evidencia de impeachment directamente al Congreso durante el juicio. Esto no ocurrió durante Watergate, no ocurrió con Nixon, no con Clinton. Nunca pasó hasta ahora. ¿Por qué pasó? Porque abogados de Donald Trump fueron físicamente removidos de una sala por alguaciles, por perjurio. Déjenme que se asiente eso, no por mala conducta, por perjurio bajo juramento. El registro de la corte lo muestra. Bajo juramento, los abogados de Trump negaron la existencia de emails específicos. 17 veces. Le dijeron a la corte que esas comunicaciones no existían. Le dijeron al juez que no había registro. Le dijeron al jurado que no había nada que ver. Pero la evidencia decía lo contrario. La corte ya tenía emails, metadata, registros financieros. Cuando el juez confrontó a la defensa, no hubo clarificación, no hubo corrección, las mentiras continuaron. En ese momento el juicio cambió de dirección. El juez dictaminó que la defensa había cruzado de abogacía a conducta criminal. Perjurio es un delito grave. Los alguaciles federales se acercaron a la mesa de defensa. Fueron escoltados fuera de la sala, no silenciosamente, a plena vista de las cámaras, del jurado, del público. En lugar de nombrar nuevo consejo y continuar, el juez hizo algo sin precedentes. Se detuvo, evaluó y escaló, porque lo que la corte ahora enfrentaba no era solo perjurio, era obstrucción de justicia vinculada a un presidente. Cuando abogados mienten bajo juramento para proteger a un cliente, la corte debe determinar si esa conducta fue dirigida, si fue coordinada. La sala dejó de ser un lugar para juicio criminal. Se convirtió en el punto gatillo para una confrontación constitucional. El juez emitió una orden judicial formal. El lenguaje fue explosivo. El juez escribió que obstrucción de justicia y perjurio constituyen crímenes sujetos a impeachment, no hipotéticamente, en conexión con la conducta ante la corte. Luego vino la línea que envió ondas de choque. El juez estableció que la transmisión al Congreso estaba completa. Esa frase no es retórica, es procedimiento. La corte ensambló evidencia, la certificó y la transmitió directamente a la Cámara de Representantes para procedimientos de impeachment, no un resumen. Todo. Transcripciones completas documentando 17 mentiras bajo juramento. Los emails que la defensa dijo que no existían, incluido el email del pago de 40 millones vinculado a Arabia Saudita, grabación de cámara corporal mostrando alguaciles escoltando al equipo legal de Trump fuera de la sala. Y luego las grabaciones que nunca debían escucharse, una grabación donde se escucha a Donald Trump instruyendo asociados a ignorar órdenes judiciales. Una separada donde se escucha a Trump amenazando jueces. Estas no fueron filtraciones, fueron exhibiciones. Cada pieza fue sellada, indexada, entregada al Comité Judicial de la Cámara. Esto nunca pasó antes. Durante Watergate, el Congreso investigó. Durante Nixon, las Cortes esperaron. Aquí el Poder Judicial entró a la maquinaria constitucional y dijo: esta conducta no puede esperar. Esa decisión importa más que cualquier pieza individual de evidencia, porque las Cortes no hacen esto a menos que crean que la demora representa peligro para el Estado de Derecho. Los presidentes han sobrevivido escándalos corriendo el reloj. Litigar, apelar, demorar, esa opción se fue. Al transmitir evidencia a mitad del juicio,
El juez colapsó cronologías que normalmente se estiran por años en días. El Congreso opera en un reloj judicial, porque lo que pasó no creó impeachment, lo activó. El Congreso ya estaba preparado. Mucho antes de que el juez transmitiera evidencia, una resolución de impeachment había estado en su lugar, no apresurada, latente pero completa. Resolución de la Cámara 2353. 7 artículos. Completamente redactados. Esperando. Soborno conectado a violaciones de emolumentos. Abuso de poder. Obstrucción de justicia. Desacato al Congreso. Violación del juramento. Incitación. Durante meses esa resolución estuvo sin votos suficientes. Aproximadamente 120 copatrocinadores. Todo cambió cuando la referencia del juez aterrizó, porque la referencia agregó evidencia certificada por una corte federal, evidencia bajo juramento, evidencia que removió negación plausible. Para la mañana siguiente, legisladores ya no estaban debatiendo política. Estaban evaluando exposición. Podrían defender esto en televisión, explicarlo a votantes, justificar silencio ahora que transcripciones, grabaciones y evidencia física existían. La respuesta fue no. Nombres empezaron a aparecer en la resolución a velocidad, públicamente. Republicanos que habían defendido a Trump empezaron a agregar firmas. Para el mediodía, el número cruzó una línea. 220 copatrocinadores. Eso es mayoría de la Cámara de Representantes. Impeachment dejó de ser amenaza. Se convirtió en números. El liderazgo no necesitaba presionar votos. Los votos ya estaban en papel. Por eso el tono en Washington cambió. Porque cuando los números están ahí, la demora se vuelve peligrosa. Las reglas de la Cámara contienen un mecanismo para momentos cuando el liderazgo cree que la demora representa riesgo. Ese mecanismo ha sido invocado. 72 horas. Esto no es una guía, es una regla, diseñada para momentos cuando la demora representa peligro. Una vez invocada, no hay discreción. El reloj empieza y no se detiene. La atmósfera en Washington se siente diferente, porque la política ha sido reemplazada por timing